gritarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna
Es un placer estar aquí. Algunos me preguntaron en cuanto a los temas, porque estaban pensando que iba a presentar temas estrictamente sobre eventos finales. Yo envié un video que decía eso, pero recientemente recibí comunicación que sería bueno dar un enfoque sobre mayordomía. Así que hay un pequeño cambio, no mayor, un pequeño cambio en el énfasis de los temas que tengo planeado presentar. De todas maneras, vamos a estudiar esta noche una parábola de Jesús que tiene que ver con eventos finales. Mañana a la noche vamos a estudiar otra parábola de Jesús que tiene que ver con eventos finales. La parábola de el mayordomo infiel de Lucas 16. Tremendo tema sobre eventos finales. Vamos a estudiar la parábola de la viuda persistente. También tiene que ver con eventos finales. Este año, en el mes de marzo, tuvimos nuestra escuela Ancla. Cada año tenemos una escuela en inglés y en español, una semana en inglés y una semana en español, donde estudiamos un tema específico. Este año en marzo, en la escuela Ancla en inglés, estudiamos las parábolas de Jesús. Escribí un manual de 405 páginas con 51 lecciones que ustedes pueden ir al internet y las pueden bajar. Están en inglés, algún día las haremos en español, pero están en inglés, las pueden bajar, las pueden leer gratuitamente. Todos los manuales están disponibles gratuitamente si ustedes van a nuestra página web. Y una cosa que me sorprendió al preparar ese manual para esa clase es el número de parábolas que tienen que ver con eventos finales. Muchísimas parábolas de Jesús tienen una relación directa con los eventos que van a pasar al final de la historia, específicamente a nivel nuestro, a nivel personal. Así que esta noche vamos a estudiar una parábola, la famosa parábola. Bueno, vamos a mirar en realidad dos parábolas, pero vamos a empezar estudiando la parábola de las ovejas y los cabritos. Tiene una relación directa con la mayordomía y con eventos finales. Pero antes, quiero repasar brevemente lo que estudiamos en nuestro tema de anoche. ¿Cuántos principios estudiamos? 4. ¿Cuál fue el primero? Dios es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque es el creador. ¿Cuál es el segundo principio? Nosotros somos sus administradores. ¿Cuál es la característica principal de un buen administrador? Fiel. No puede hacer trampa en los libros. Es fiel hasta el último penny, el último centavo. ¿Cuál es el tercer principio? Hay una porción que Dios se ha reservado para él. En términos financieros, ¿qué se ha reservado Dios para él? El diezmo. En términos de tiempo, ¿qué se ha reservado Dios para él? El sábado. Es decir, diezmamos nuestro tiempo guardando el sábado, que no es nuestro, es el día de él. Al igual que el diezmo, es diezmo de él. Algunos dicen, bueno, todos los días son de Dios. Yo digo, ¿cómo no? Pero no todos los días son santos. Uno es santo. ¿Todo el dinero es de Dios? ¿Todo nuestro dinero es de Dios? Sí. ¿Todo nuestro dinero es santo? No. ¿Cuánto es santo? El 10%. El 10%. ¿Cuál es el cuarto principio? Si somos fieles mayordomos, fieles administradores, y respetamos la porción que le pertenece a Dios, vamos a recibir ¿qué? Bendición inmediata.
No necesariamente. Posiblemente tendremos que esperar hasta que lleguemos al reino. Porque los que no son fieles no van a llegar allá. ¿Y qué pasa si nosotros no somos mayordomos fieles, no respetamos los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios? ¿Qué viene? La maldición. Son los 4 principios sencillos y los demostramos en la Biblia. Ahora quiero invitarles a buscar en sus Biblias Mateo 25. Mateo 25. Y voy a comenzar leyendo los versículos 31 al 46. Y quiero pedirles un favor. A medida que leo, imagínense lo que estoy leyendo. Cuando leemos la Biblia, no sencillamente debemos leerla, sino que debemos ubicarnos en lo que estamos leyendo. Así que traten de crear una imagen en su mente vívida de los detalles que estamos describiendo. Oremos un momento antes de comenzar. Padre Celestial, pedimos tu compañía al estudiar este tema importante esta noche. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Abre mentes y corazones para que podamos comprender y para que podamos practicar lo que aprendamos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora viene la razón. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Como que no se acordaron que lo habían hecho. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Recrearon la escena en su mente? ¿Está claro? Ahora queremos formular 3 preguntas en cuanto a este panorama que acabamos de leer. Pregunta número 1. ¿A quiénes dirigió Jesús esta enseñanza? ¿Será que Jesús le estaba hablando esta parábola a personas que profesan creer en Jesús, o será que le está dando la parábola a los mundanos? Segunda pregunta. ¿Cuándo y dónde ocurre este panorama? ¿Será que esto está ocurriendo antes de los 1000 años o después de los 1000 años? ¿Antes del milenio o después del milenio? ¿Será que esta escena tiene que ver con la segunda venida o será que tiene que ver con eventos después que pasan 1000 años? Queremos responder esa pregunta. Y la tercera pregunta es: ¿qué es lo que está en tela de juicio en este panorama? 3 preguntas. ¿A quiénes se dirigió Jesús? ¿Creyentes o no creyentes? Segundo, ¿cuándo y dónde ocurre este panorama? ¿A la segunda venida, antes de los 1000 años o después de los 1000 años? Y 3, ¿qué es lo que está en tela de juicio en esta parábola? Vamos a responder las preguntas. Primero, ¿esta parábola se dirige a creyentes o a no creyentes? Hermanos y hermanas, esta parábola fue dirigida a los discípulos. Ahora, si ustedes miran lo que viene antes de esto, Mateo 24 y la primera parte de Mateo 25, van a encontrar que el Señor Jesucristo relató a sus discípulos varias parábolas. A fines del capítulo 24 relató la parábola del siervo bueno y fiel. ¿A quién se aplica esa parábola del siervo bueno y fiel? Al que cree en el Señor Jesús. Luego Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes. ¿A quién se aplica la parábola de las 10 vírgenes? ¿A los que no creen? No, porque todas las vírgenes tenían lámparas, que representa la Biblia. Todas profesaban estar esperando al esposo. Esa parábola se dirige a creyentes, no a personas que no creen, no a los mundanos. Y luego Jesús relató la parábola de los talentos que le dio a sus siervos. Eso se aplica a creyentes, no a personas que no creen. Y luego viene esta parábola. Es decir, a fines del capítulo 24 de Mateo y todo el capítulo 25, todas las enseñanzas de Jesús están siendo dadas a personas que profesan creer en Jesús. Esta parábola se aplica a nosotros. Ahora, surge la pregunta: ¿cuándo ocurre esta escena? Generalmente nosotros pensamos que esta parábola se aplica cuando Cristo venga por segunda vez. Pero en realidad esta parábola no se aplica a la segunda venida. Esta parábola se aplica a lo que va a ocurrir después de los 1000 años. Y ustedes dicen: pastor, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a mirar las características de lo que acabamos de leer. En primer lugar, hay un gran trono blanco en la parábola. El Hijo del Hombre, que es Jesús, se sienta en el trono de su gloria. ¿Saben dónde está sentado Jesús hoy? En el trono del Padre.
Pueden leer Apocalipsis 3:21, dice, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es decir, Jesús, desde que ascendió al cielo, está sentado en el trono del Padre. Pero aquí dice que el Hijo del Hombre se va a sentar en su trono de gloria. ¿Cuántos van a estar reunidos delante de él? Todas las naciones. Todas las naciones de la historia van a estar reunidas allí. Para que todas las naciones estén ahí, yo pregunto, ¿tienen que resucitar los que están muertos? Los impíos que están muertos, ¿tienen que resucitar? ¿Cuándo resucitan los impíos? ¿Antes o después del milenio? Después de los 1000 años. Ahora, ¿hay un examen de la evidencia? Sí. Se examina cada caso antes de determinar si es una oveja o si es un cabrito. Hay un juicio de separación, ¿sí o no? Y después que se hace la separación, se pronuncia ¿qué? La sentencia o el veredicto. Y luego se ejecuta la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que se ejecuta? Son echados ¿al qué? Al lago del fuego eterno. ¿Que ha sido preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo es que los del diablo y sus ángeles son echados en el lago de fuego? ¿En la segunda venida o después de los 1000 años? Esta escena se aplica a eventos después de los 1000 años. Repaso los puntos. Hay un gran trono blanco. El Hijo del Hombre se sienta solo en ese trono. Es el trono de su gloria. Todas las naciones están reunidas delante de él. Todos los que jamás hayan vivido. Para eso los impíos tienen que haber resucitado. De todas las naciones. Porque hay cabritos. Tiene que ser después del milenio. Se examina la evidencia, ¿verdad? Para ver si la persona en verdad vivió de acuerdo a su profesión. Si compartió su comida, si compartió el agua, si visitó en la cárcel, etc. Si lo hicieron o no lo hicieron. Se examina la evidencia de la vida de cada uno. Después que se examina la evidencia, se pronuncia la sentencia. Y luego se ejecuta la sentencia. Los impíos son echados en el lago de fuego. Y el diablo y sus ángeles son echados en el lago de fuego y los hijos de Dios entran al reino de Jesús. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay un pasaje similar a esta parábola. Les voy a mencionar brevemente Apocalipsis 27 al 9. No vamos a leer los versículos. Apocalipsis 27 al 9 y los versículos 11 al 15. Tenemos los mismos elementos de Mateo 24. Hay un gran trono blanco después de los 1000 años. Fíjense lo que dice el conflicto de los siglos 6:45 y 6:46. Esto de ya cuando Cristo viene. Yo pregunto, cuando Jesús venga después del milenio, ¿viene con todos sus santos ángeles? ¿Viene Jesús con todos los santos ángeles? Sí, lean el libro de Zacarías 14 y el versículo 4 y 5. Regresa. En la segunda venida se lleva a los fieles al cielo 1000 años y después de los 1000 años, ¿qué hace? Regresa con todos los santos ángeles aquí a la tierra. Y entonces Jesús, ¿que va a descender la santa ciudad también? Sí. Y entonces Jesús se va a sentar en un gran trono blanco. Fíjense lo que dice el conflicto de los siglos, página 6:45 y 6:46. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino. Después del milenio, sentado en su propio trono. Ahora, ¿están reunidas todas las naciones allí? ¿Han leído alguna vez
Apocalipsis capítulo 27 al 9, donde dice que están todas las naciones presentes ahí. Vienen de Gog y Magog, son como la arena del mar, dice, se reúnen las naciones, como decía la parábola. Yo pregunto, ¿se examina la evidencia? Ahí en Apocalipsis 20, dice sí. Dice que los libros se abrieron y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Lo mismo que en Mateo 24. Ahora, después de examinar la evidencia de los impíos, ¿qué sucede? Se ejecuta la sentencia en Apocalipsis 20. ¿Y cuál es la ejecución de la sentencia? ¿A dónde es echado Satanás y sus ángeles? Apocalipsis 20 dice, al lago de fuego. ¿Y a dónde son echados los impíos? Al lago de fuego. Es decir, Mateo el capítulo 24 está describiendo eventos que suceden ¿cuándo? Que suceden después de los 1000 años. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos recordar. Y es que aunque Mateo 24 y Apocalipsis están describiendo la misma ocasión histórica, porque todos los elementos son comunes, un trono blanco, el Hijo del Hombre se sienta en el trono blanco, están reunidas todas las naciones, se hace una separación de los justos de los injustos, se pronuncia sentencia contra los injustos, luego se ejecuta la sentencia, Satanás y sus ángeles echados al fuego, los impíos también. Los elementos entre Mateo 24 y Apocalipsis 20 son paralelos, pero escuchen bien. Hay una diferencia de énfasis entre la escena de Mateo 24 y la escena de Apocalipsis 20. En Apocalipsis el capítulo 20, el propósito del juicio es ver lo que están fuera de la ciudad, lo que hicieron los que están fuera de la ciudad. Es decir, el juicio que se aplica en Mateo el capítulo 25, los corderos y los cabritos, es diferente que el juicio en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 se examina lo que hicieron los impíos que están fuera de la ciudad. ¿Y qué fue lo que hicieron los impíos fuera de la ciudad? Vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21 y el versículo 27. Hablando de la santa ciudad dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo pregunto, ¿los que están afuera de la ciudad hicieron abominación? ¿Los que están fuera hicieron abominación? ¿Eran mentirosos? Sí, porque dice que no entra en la ciudad alguien que practique abominación y que hable mentira. Los que están afuera, entonces, hicieron mal en el sentido de que hicieron abominación y hablaron mentira. Se está examinando, en otras palabras, lo que hicieron. Noten Apocalipsis 22, 14 y 15. Apocalipsis 22, 14 y 15. Primero habla de los que están en la ciudad. Y estoy leyendo la versión antigua. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Todos los que están en la ciudad, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron los que están en la ciudad? Guardan los mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más, ahora viene el contraste, más los perros estarán fuera. No está hablando de perros literales. Los perros es un animal inmundo según la Biblia. Mas los perros estarán fuera. Y escuchen esto. Los hechiceros, ¿saben lo que es un hechicero? Bueno, una persona que echa suerte y pronuncia maldiciones, que practica vudú, ese tipo de cosas. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras
y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde están todos esos? Afuera. ¿Qué hicieron? Que los excluyó. Practicaron hechicería, fornicaron, cometieron adulterio, mataron, homicidios. Idólatras, segundo mandamiento, no te harás imagen. Y mintieron, no hablarás falso testimonio. Los que están adentro guardan los mandamientos, mientras que los que están afuera desobedecieron los mandamientos. Sus acciones fueron malas. Noten Apocalipsis 21, 7 y 8. Estamos estudiando el énfasis de Apocalipsis del capítulo 20 y 21. ¿Por qué fueron excluidos los impíos de la ciudad? Porque hicieron malas cosas, porque quebrantaron los mandamientos. Dice ahí en Apocalipsis 21, 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, aquí viene el pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué son excluidos los impíos? Por lo que hicieron. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuál es el énfasis entonces de Apocalipsis 20 y 21? ¿Por qué no están los impíos en la ciudad? Porque hicieron cosas malas. Pero el énfasis en Mateo 24 es distinto. Porque en Mateo 24, la norma del juicio no es que los cabritos hicieron mal, sino que no hicieron bien. Es decir, en Mateo, el capítulo 24, los cabritos son juzgados por lo que dejaron de hacer, no por lo que hicieron. Quiere decir que en el juicio Dios no solamente va a tomar en cuenta lo que hicimos, sino lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, Mateo 24 está hablando del pecado de omisión, mientras que Apocalipsis 20 está hablando del pecado de comisión. Apocalipsis 20, los pecados que los impíos cometieron. Mateo 24, el bien que no hicieron. Les voy a leer una cita espectacular del Espíritu de Profecía. Tiene que ver con mayordomía. Y se aplica a nosotros personalmente. Mensajes Selectos, tomo 1, página 227. El poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos. ¿Qué? El poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos. No hemos de justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No solo hemos de cesar de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Apocalipsis 20 siguieron haciendo mal. Mateo 24 no dejaron de hacer el bien. Sigue diciendo, ahora viene el aspecto de la mayordomía. Dios nos ha dado facultades. Vida, salud, talentos, tiempo, tesoro. Dios nos ha dado facultades que deben ejercerse en buenas obras. Y si no se emplean esas facultades, ciertamente seremos considerados como siervos malos y negligentes. Quizá no hayamos cometido atroces pecados,
Posiblemente no adulteramos, ni matamos, ni hicimos nada de esas cosas, dice ella. Quizás no hayamos cometido atroces pecados. Tales faltas quizás no estén registradas contra nosotros en el libro de Dios. Pero el hecho de que nuestros actos no sean registrados como puros, buenos, elevados y nobles, indica que no hemos cultivado los talentos que se nos confiaron, y esto nos coloca bajo condenación. No usar las facultades que Dios nos ha dado nos hace tan culpables como cometer adulterio, matar, etc. ¿Están captando el cuadro? Ahora, si aplicáramos esta norma, ¿cuántos podríamos pasar el juicio? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, en la Biblia, la mano derecha es el lado del favor de Dios. Por eso Jesús siempre se sienta a la diestra del Padre. El lado izquierdo es el lado del desfavor de Dios. Le decimos la siniestra. La hermana White dice que Judas estaba sentado al lado izquierdo. Y yo no sé si ustedes conocen esta expresión, pero una persona que se levanta de mal humor se levantó con el pie izquierdo. Los cabritos están en el lado del desfavor de Dios. No por lo que hicieron, sino por lo que deberían haber hecho y no hicieron. Obra misionera. Venir a la iglesia. Diezmar y ofrendar. Usar los talentos cuando se les nombra un puesto en la iglesia. Aceptar el puesto al cual son elegidos y mejorar el don y el talento que Dios ha dado. Pero escuchen bien, esta parábola no solamente tiene que ver con trabajo de Dorcas. No significa sencillamente que le vamos a regalar pan a la gente que tiene hambre. O le vamos a regalar a alguien un vaso de agua. O si algún extraño viene y no tiene dónde quedarse, lo vamos a invitar a la casa. O si una persona no tiene ropa, le vamos a dar ropa literalmente. O si una persona está enferma, literalmente vamos a ir allá al hospital a visitarlo. Si está en la prisión, vamos a ir también a visitarlo. O sea, tiene una explicación más profunda esto, espiritual. La gente tiene hambre ¿de qué? De la palabra. No es solamente compartir el pan literal, sino la palabra. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Tenemos que traer a la gente para que reciba el Espíritu Santo. Como la samaritana, que cuando habló con Jesús, Jesús trajo la salvación a su vida. Inmediatamente la samaritana fue a Sicar, a su pueblo, y le dijo, he conseguido al Mesías. Y se trajo a todo el pueblo para escuchar a Jesús. Como los dos endemoniados gadarenos, que cuando Jesús echó los demonios, querían irse con Jesús. Ay, queremos seguir escuchando tus palabras. Jesús dice, no van a seguirme a mí, no vienen conmigo ahora. Vayan y regresen a su gente y cuéntenle las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Si nosotros no tenemos una gran historia que contar, es porque no hemos tenido la experiencia. ¿Qué significa extranjero? Recibir a los extranjeros en nuestro hogar. No significa sencillamente que vamos a recibir a los venezolanos que están saliendo de Venezuela. Significa que nosotros invitamos a los que son extranjeros al pacto, según dice el apóstol Pablo, los que están perdidos. Traerlos a la casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. Desnudo no significa solamente repartir ropa.
¿Qué representa la vestidura en la Biblia? Justicia. Debemos traer a la gente la justicia de Jesús. Enfermo, la gente está enferma con el virus del pecado. Debemos traer sanidad contra el virus del pecado. Y prisión, mucha gente es prisionera de Satanás y del mundo y del pecado. Es decir, esto no se aplica solo literalmente a dar comida y ropa, etcétera. Se aplica espiritualmente a traer la salvación a las almas, usando los recursos que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado. ¿Tiene esto que ver con eventos finales? Sí, muy personal, ¿no? No estamos hablando de la bestia y su imagen ahorita. Pueden conseguir en YouTube muchos temas que yo he predicado sobre eso. Pero esto, estamos hablando de nosotros. La preparación que debemos tener nosotros, la mayordomía que nosotros debemos ejercer con los recursos que Dios nos ha dado para con otras personas. Algunas personas dicen, ay, qué lindo sería que yo pudiera visitar Tierra Santa. Yo he tenido el privilegio de visitar Tierra Santa una vez. La hermana White dice que esa tierra no es santa. Y no será santa hasta que el fuego del cielo purifique esa región. Dice que es culpable de la muerte del unigénito Hijo de Dios. Dice, la maldición está sobre esa región. Wow. Ahora, yo no tengo nada en contra de visitar tierra santa o Israel. Cuando nosotros fuimos con planes educativos para ver los lugares que menciona la Biblia, que nos ayuda a visualizar mucho mejor. No fue porque decimos, ay, si yo estoy en la tierra, estoy tanto más cerca de Jesús. Y la gente dice, ay, yo quiero, pastor, que me bautice en el Jordán, donde se bautizó Jesús. No estamos hablando de eso. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. Deseado de todas las gentes, página 595. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaban en enseñar y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesitan consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, andaremos en sus pisadas. ¿Se fijaron en esta historia que los justos ni siquiera se acordaban de que habían hecho eso? Le dicen a Jesús, pero si tú te fuiste al cielo en el año 31 y nosotros en el año 2019 estábamos en la tierra, ¿cómo te hicimos eso? Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, me lo hicieron a mí. ¿Han pensado ustedes que cada vez que ustedes comparten el evangelio con alguien o que yo comparto el evangelio con alguien, lo estamos haciendo a Jesús? Cuando Saulo estaba en camino a Damasco, una voz del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz viene del cielo y dice, Pablo dice, ay, ¿será que será que Damasco está arriba? Él iba a Damasco. Al perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Lo mismo cuando hacemos algo a alguien, compartimos el evangelio, la justicia de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios con otras personas, se lo estamos haciendo a Jesús, según dice este relato.
Los cabritos tampoco se dieron cuenta. Los cabritos dijeron, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te reunimos en la casa? ¿Cuándo te dimos pan y sed? Y Jesús no dice, ustedes maltrataron a la gente. No, le dice, el pecado de ustedes fue negligencia. El pecado de omisión. En cuanto no lo hicieron, a uno de estos mis hermanos pequeños, no me lo hicieron a mí. No es que cometieron pecados, aunque seguramente hicieron eso también, sino que ejercieron negligencia en ayudar a los demás con los recursos que Dios ha dado. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado recursos con un propósito: alcanzar a otros. Para esos no son para nosotros mismos. El don del habla, el don de oír, la vida, la salud, los talentos, el tiempo, el tesoro. Todo nos ha sido dado, hermanos y hermanas, para usarlo para ayudar a una humanidad doliente. Y si no lo hacemos, estaremos fuera de la santa ciudad, no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Algo tremendo. Permítanme mencionarles una historia muy interesante que nos enseña cómo debemos tratar a otras personas. Muchos miembros se deleitan en la salvación en Jesús. Dicen, ¡ay, qué maravilloso es Jesús! Me perdona toda esta carga de pecados, me va a salvar. Pero no están dispuestos a perdonar a ellos. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Un deudor debía 10,000 talentos, una suma que nunca podía pagar. Imposible de pagar. Y el señor, a quien le debía esa suma, échenlo a cárcel con toda la familia. Ay, el hombre clamó y dijo, ay, por favor, dame tiempo y yo te pago. ¿Qué me vas a estar pagando? Es una deuda que no se puede pagar. Y el hombre siguió clamando hasta que finalmente el señor, el dueño, movido a compasión, le dijo, te puedes ir. La deuda está perdonada porque clamaste a mí. ¡Wow! Este hombre dice, ¿no tengo que pagar? No. La deuda está perdonada. ¡Wow! Salió saltando de alegría. Y cuando sale por la puerta se encuentra a alguien que le debe 100 denarios. Una cantidad, el equivalente de 100 días de trabajo. Porque el jornal era un denario diario. Era una deuda considerable, pero se podía pagar aunque fuera en cuotas. Pero dice la Biblia que este hombre que había sido perdonado tan grande, una deuda que no podía pagar, ahora dice a este hombre, págame lo que me debes. Y el hombre le dice lo mismo, dame tiempo. Y dice, ¿qué tiempo ni qué pan caliente? Y dice la Biblia que lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Pues los siervos del rey, que representan a los ángeles, que registran nuestras acciones, le llevaron el informe al amo. Y le dijeron, ¿sabes lo que pasó con ese individuo que le perdonaste esa deuda que no podía pagar? Y consiguió a uno que le debía una miseria y lo estaba ahorcando. Y el dueño dijo, tráigame ese para acá. Y lo trajo. ¿Qué? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Lo que yo estoy oyendo? Que yo te perdoné una deuda que nunca podrías haber pagado y tú no eres capaz de perdonar una deuda insignificante. Y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Es decir, se murió en la cárcel. ¿Están entendiendo la lección?
Hermanos y hermanas, si nosotros entendemos que Dios nos ha perdonado una deuda a través de la sangre de Cristo que nunca podríamos haber pagado, ¿cómo no vamos a perdonar a aquellos que han cometido delitos mucho menores? Las palabras de Jesús fueron terribles. Apartaos de mí, malditos. Oye, casi no suena como si fuera Jesús el que estuviera hablando. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entienden entonces Apocalipsis y Mateo 24? Apocalipsis 20 y 21 está hablando de las malas cosas que hicieron los impíos y fueron sacados de la ciudad. Mateo 24 enfatiza las cosas que los profesos seguidores de Jesús dejaron de hacer. Es decir, Dios tendrá en cuenta el juicio, no solamente lo que hicimos, sino lo que no hicimos, con los dones y los talentos que Dios nos concedió. Ahora quiero estudiar dos historias más con ustedes. La historia del joven rico. Mateo, creo que el capítulo 16, si no me equivoco, o 19, capítulo 19, y empezando en el versículo 16. ¿Ustedes conocen esta historia? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, quiere impresionar a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Yo necesito hacer algo para tener la vida eterna. Yo quiero saber qué es. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Es decir, Jesús está diciendo, tú me estás diciendo que soy bueno porque crees que yo soy Dios. Si eso es lo que estás diciendo, tienes razón. Pero si tú crees que soy nada más un hombre bueno, estás mal. Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué clase de vida? La vida eterna, porque él acaba de preguntar qué necesito hacer para tener la vida eterna. Así que Jesús le dice, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. ¡Ja! Este muchacho dice, ¡ja, ja! Llévame ya. Pero luego se le ocurre, dice, quiero estar seguro de cuáles mandamientos son los cuales a los que él se refiere. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Y fíjese, está citando los últimos 6 mandamientos menos uno. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el mandamiento que falta ahí? No codiciarás. ¿Cuál mandamiento metió Jesús ahí en vez de no codiciarás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque amar al prójimo es lo contrario a la codicia. Ahora, cuando yo pregunto, ¿ustedes creen que este joven rico hubiera sido un buen primer anciano de la iglesia? ¿Creen? ¿Ustedes creen que él comía carne de puerco? ¿Creen que salía a comprar en sábado? No. ¿Ayunaba? Oh, sí, ayunaba 2 veces a la semana. En lo que hacía era ejemplar. ¿Dónde está el pecado de él? No en lo que hacía, sino que acaparaba sus bienes para no ayudar a otros. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, pero como que ahora algo le pica la conciencia y dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, ahora escuchen esto, esta palabra es clave, si quieres ser perfecto, recuerden esa palabra, claro. Ahora, cuando Jesús dice, si quieres ser perfecto, ¿hay que ser perfecto para tener la vida eterna? ¿Sí?
Sí, porque Él le ha hecho la pregunta, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús dice aquí, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y luego Jesús dice, si quieres ser perfecto, ahora no se me asusten. Porque nosotros pensamos que la perfección es dejar de pecar. Ahora, no me entiendan mal, yo creo que la generación final va a dejar de pecar. Va a dejar de cometer actos pecaminosos. Pero ese no es el énfasis aquí. La perfección tiene dos caras. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Dos caras. Si quieres ser perfecto, es decir, si quieres entrar a la vida eterna, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Yo pregunto, ¿este individuo le estaba haciendo mal a la gente? ¿Estaba maltratando a la gente? No. ¿Cuál era su pecado? La negligencia. Lo que no estaba haciendo. Tenía riquezas. ¿Quién le había dado poder para adquirir esa riqueza? Dios. ¿Para qué debería haberla usado? Para ayudar a los más necesitados. Pero el pecado de él fue la negligencia en usar el don que Dios le dio para bendecir a los demás. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y la actitud del joven fue, mejor pájaro en mano que dos volando. Mejor la riqueza de aquí. Yo no estoy seguro de esa riqueza allá en el futuro, pero estoy seguro de lo que tengo ahora. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben que hay una parábola relacionada con esta? Si leen inglés, les animo que vayan a estudiar las 51 lecciones sobre las parábolas. Cuando yo las preparé, yo me quedé sorprendido de la cantidad de parábolas que hablan de la mayordomía y de nuestra relación personal con los eventos finales. Extraordinario. Otra historia que es parecida a esta es la historia del rico y Lázaro. Ahora no vamos a hablar del asunto del infierno eterno y todo eso, pero nosotros hemos hablado de eso. Esa es una historia imaginaria, es en realidad, no es ni siquiera una parábola, es una alegoría. Yo pregunto, ¿el rico maltrataba a Lázaro? Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Entrego todo lo que soy, Señor. De tal forma nos